poquitos y los vimos con suficiente calma. Sujeto. Entonces aquí tenemos los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? A ver, son los de ellos. El acreedor. El acreedor es, ¿cómo le llamamos también? Activo. Es el sujeto activo. ¿Qué otro sujeto hay? Deudor. Necesito que estén más seguros. Bueno, está bien, pero listo. ¿Cómo es su nombre? Fernando. Orlando. En el vínculo jurídico, ¿qué tenemos? ¿Qué componentes hay en el vínculo jurídico? El vínculo jurídico sería lo que une a la persona, Sí. la obligación que une a la persona. La obligación es todo. Son 3 elementos. El vínculo jurídico sería como el elemento que une al El acreedor acreedor. con el deudor. Sí, en torno de que están ligados de un En vínculo este caso jurídico. podría ser un cheque, No, ese sería el título ejecutivo, la prueba de la obligación. Es como la parte subjetiva. Sí, pero ¿qué compone? ¿Qué es el débito? Deber de ejecutar la prestación. Muy bien. Es el deber de ejecutar la prestación. Entonces, alguien podría decir en palabras vulgares, el débito es lo que el deudor debe, ¿cierto? Pero no lo confundamos con el tercer elemento, que es ¿cuál? La prestación. La prestación. La prestación, que es el objeto sobre el cual recae la obligación. En realidad, débito es el deber de conducta. El deber de conducta del deudor en atención a satisfacer el interés del acreedor. Mientras que el objeto de la prestación es la cosa concreta que se debe, no es lo mismo. ¿Okay? Una cosa es el deber de que yo ajuste mi conducta encaminada hacia un fin, que consiste en cumplir la prestación, que ya es una cosa concreta, una suma de dinero, un dar, hacer o no hacer, en concreto. Esto simplemente es el deber de ajustar la conducta y esto es la conducta concreta que debe ser realizada. ¿Es claro? Para que no lo confundan. ¿Está grabando o no? Nos quedamos sin batería. Sí, señor. Bueno. Listo. Que entonces el débito es ese deber de conducta que tiene el sujeto pasivo de la obligación, que es como, no sé si lo dije aquí, una limitación a la autonomía del deudor. Porque el deudor es libre de hacer lo que quiera, porque tiene libre desarrollo de la personalidad, pero frente al acreedor tiene una limitación y es que tiene la necesidad de ajustar una conducta determinada con miras al interés de él. Si no estuviera obligado no tendría esa limitación, ¿cierto? Entonces, este es el débito. ¿Y qué es la responsabilidad? Es el poder de exigir. Entonces aquí es un deber de ejecutar la prestación y la responsabilidad es un poder de exigir la prestación. El débito pues lo tienen los dos porque están con el vínculo jurídico. Quiero decir, el débito existe en el vínculo jurídico que atábamos, pero el débito especialmente interesa a quién? Al deudor, porque él es quien debe ejecutar, o mejor, él es el que debe cumplir esa obligación, debe cumplir esa obligación o debe llevar su conducta hacia el cumplimiento de la obligación. Y la responsabilidad está entre ambos, ¿no? Porque hace parte del vínculo que los une. Pero ¿a quién interesa más la responsabilidad? Al acreedor, porque es la potestad de exigir y no solamente de esperar el débito espontáneamente que se ha desarrollado por el deudor. Aquí me quería detener un poco, bueno, antes de eso, para terminar el cuadro, ¿en qué consiste la prestación? Ya saben claro qué es dar, qué es hacer y qué es no hacer, ¿cierto? ¿Y cuáles son los requisitos de esa prestación? Sea determinada. Y se me olvidó uno que también dice la doctrina, y es que tenga un interés para el acreedor. Ya les voy a explicar qué es eso. Que satisfaga un interés jurídicamente digno de protección para el acreedor.
¿Por qué? Porque si nosotros tenemos sujetos, tenemos un vínculo jurídico y tenemos una prestación, quiere decir que están los tres elementos esenciales de la obligación, pero podría ser una prestación que, a pesar de ser posible, determinable y de ser lícita, sea algo risible, ¿sí? Y eso no podría ser objeto de una obligación. Por ejemplo, suena muy ridículo decirlo, pero lo voy a decir. Digamos que la prestación consiste en una conducta de hacer que es lo siguiente: él se obligó a D y D debe aplaudir 15 veces a las 5 de la mañana, y como contraprestación A le piña el ojo, ¿sí? Esa podría ser una prestación, sí, es lícita, ¿cierto? Sí. Está determinada, ¿cierto? En el contrato. Es posible, ¿cierto? Tanto física como jurídicamente, pero es una prestación risible y el derecho civil no se hizo para proteger intereses de esos, ¿sí? Quiere decir, sí cumpliría formalmente los requisitos, pero carecería de un interés jurídicamente relevante para el acreedor. Por lo tanto, ese tipo de obligación, aunque no incumple ningún otro requisito formal, pues no merecería la tutela. Imagínense en un proceso ejecutivo. Es decir, quiero ejecutar la obligación de hacer, que consiste en que él aplaudió 9 veces y no 10 como se había obligado, mirando al amanecer en su casa a las 5:30 de la mañana, ¿sí? Entonces el juez no le va a aceptar eso, ¿sí? Porque le va a decir, aquí no estoy para tomar el pelo, ¿sí? Y dice, pero mire, hubo contrato y incluso autenticamos y le hicimos presentación personal en la notaría. Aquí no hay la menor duda de que esta es una obligación de todos los requisitos jurídicos. O dígame la norma que me prohíbe a mí o me restringe la autonomía de la voluntad en ese sentido. Así pues no hay ninguna, por eso jurídicamente no es un interés que el derecho proteja, ¿sí? Las cosas que son risibles o ridículas, ¿sí? ¿Y cómo sé si lo es o no lo es? Porque podría haber duda, ¿sí? Que esto pueda ser apreciable en dinero, tiene que tener una valoración pecuniaria. Si solamente lleva a satisfacer los sentimientos de la persona y los caprichos, nada más, sin ninguna apreciación económica, pues entonces no es una prestación que merezca protección por parte del derecho, ¿cierto? ¿Qué interés económico satisfacería esa prestación que le pusimos? Ninguno. Es un capricho ridículo, ¿sí? Entonces en Italia se dio esa discusión también, si era válida o no era válida una prestación de estas, y ellos cometieron un error, y es que de todas maneras la ley tiene que ser muy amplia, porque hay muchos casos que de pronto el legislador no prevé y pueden quedar en el marco de la interpretación de los principios, y no es bueno tampoco ser tan directos. En el Código de Comercio italiano de 1942 dijeron que un requisito de la prestación, ahí sí lo dice en la ley, esto en Colombia es doctrinal, ¿sí? Lo dice, tiene que tener una valoración económica. Entonces hay muchas cosas que son de afección y quedaron por fuera, y si son intereses que jurídicamente son tutelables por el derecho, ¿sí? ¿Cómo está la situación en Colombia? Si esto, a pesar de tener un valor de afección, puede ser convertido a un subrogado pecuniario, entonces es una prestación que tiene un contenido económico, aunque no, la prestación directamente no lo tenga. Voy a poner un ejemplo. Uno puede asumir una obligación con la sobrina a la que uno tanto quiere, y le dice, si tú estás dentro de las mejores 10 niñas del colegio, yo te regalo un computador. Según esa norma del Código Civil italiano no se podría, porque eso no tiene un interés económico para el acreedor. Bueno, la acreedora sería ella, pero digamos que para mí no tendría un valor económico. Y la verdad es que sí lo tiene, porque tiene un valor afectivo que puede convertirse en dinero. ¿No han escuchado hablar, por ejemplo, de los daños morales? Los daños morales están en la esfera afectiva de la persona y se pueden calcular o tasar. Si hay algo que, a pesar de ser meramente afectivo, se puede tasar como un subrogado pecuniario, como en el caso de los daños ocurre con los daños morales, entonces en ese caso sí podría ser. Pero si es simplemente sin ningún contenido económico, ni se puede tasar, ¿cómo taso yo los perjuicios que a la persona que le pidió al otro desocupado que aplaudiera 10 veces a las 5:30 de la mañana? O sea, ¿qué daño moral o qué interés jurídicamente se puede convertir en una suma de dinero por una inejecución del contrato? No habría manera de convertir a dinero eso, porque no podría causarle ningún
detrimento, ningún perjuicio el incumplimiento de esa obligación. ¿Es claro? Mientras que el amor que yo le tengo a mi familia sí se puede tasar, de acuerdo con unos estándares de la jurisprudencia. Si la prestación, esto tiene una línea delgada, si la prestación, a pesar de tener un valor de afección, se puede tasar en dinero, la prestación tiene un contenido económico, así sea en el fondo, ¿sí? Pero si simplemente es algo risible, ridículo, simplemente ocioso, que no se puede tasar el dinero de ninguna manera, entonces no tendría un interés real para el acreedor. Piensen en cuando uno a veces no entiende la teoría, piensa en los extremos y con ejemplos extremos puede deducir, ¿sí? Acuérdense de ese ejemplo tan ridículo que les puse. No habría cómo siquiera pensar que puede haber en el fondo un subrogado económico de ese cumplimiento o incumplimiento, ni siquiera por ningún lado se le ve, ¿sí? ¿Sí me explico? En cambio, en el ejemplo de mi sobrina, fíjense que hay un computador de por medio, ¿sí? Hay un valor económico para alguna de las partes. Entonces, ese era el último requisito. Pero ustedes yo creo que nunca verán algo así, porque normalmente la gente no tiene tiempo para ponerse en eso, ¿no? Pero si algún día pasara, no sería una prestación válida, así como si no fuera posible, como si no fuera determinada, como si no fuera lícita, también ocurriría en un caso de eso, ¿sí? Aunque la ley por ningún lado ni la jurisprudencia lo diga. Bueno, entonces, en cuanto, voy a hablar de cada uno. Como ya me metí con la prestación, voy a terminar de hacer unas observaciones sobre la prestación y después seguimos con las otras dos. La prestación está claro que significa que sea posible tanto natural como jurídicamente, ¿cierto? Bueno, con lo de la determinación, en muchos casos, como les dije el miércoles que tuvimos clase, la prestación no necesariamente tiene que estar determinada. Lo ideal es que lo esté. ¿En qué? En sus dimensiones físicas, que son volumen, masa y cantidad, ¿sí? Dependiendo de qué sea la cosa, ¿cierto? O la descripción de la conducta, si es una obligación de hacer, o de la abstención, si es una obligación de no hacer, con todos los elementos suficientes para saber si la prestación en qué consiste y si se cumple o no se cumple o qué grado de cumplimiento puede llegar a tener. Pero la mayoría de veces, o muchas veces en ciertos negocios grandes, no es muy pertinente determinarla en el contrato, sino hacerla determinable, ¿sí? Mediante una operación aritmética, mediante una fórmula mediante la cual se pueda liquidar y establecer con exactitud al momento del pago a cuánto equivale la prestación. ¿Qué se usa? Hay fórmulas matemáticas aritméticas en algunos contratos. En otros contratos se establecen indicadores económicos a los cuales se sujetan. Podría ser tan sencillo como decir, ¿cómo se llama? Jairo. Como decir que yo me obligo a pagar 100 euros a Jairo en 6 meses. Entendemos que esa obligación es válida si se paga en moneda legal colombiana, que es la que tiene curso legal incluso por sobre Colombia. Pero estamos estableciendo una medida de valuta o de valor, que es ligarlo al valor de una moneda extranjera como es el euro. Y decimos que vamos a liquidar entonces ese valor de los 100 euros en la fecha que está establecida para el pago. Y consiste en una operación aritmética muy sencilla, que es mirar el indicador económico, multiplicar por 100 y esos son los pesos que le debo, este es el equivalente a los pesos que le debo pagar. Hay indicadores económicos como el DTF, que es el promedio de los CDTs a 3 meses de las entidades financieras, y le puede poner uno el DTF más 3 puntos porcentuales cuando llegue la fecha de cumplimiento de la obligación. No podemos decir que no es, y si bien no está determinada, no podemos decir que haya indeterminación, porque hay una fórmula para hacerla determinable al momento del pago, que es lo que importa, ¿sí? Además, les conté lo de éxito y las grandes superficies, ¿sí? ¿Sí se los conté? Sí. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Ellos normalmente con los proveedores hacen contratos de suministro o compraventa de bienes, y ellos normalmente no involucran todas las características técnicas y cantidades de la cosa, sino que lo dejan abierto y dicen que cierta cantidad de cosas debe tener el proveedor disponibles para surtir, y que eso se precisará con los pedidos mensuales que haga el departamento de compras, por ejemplo. Entonces, el correo electrónico mensual con la periodicidad que fijaron las partes va a ser lo que va a llenar esa aparente indeterminación que no lo es.
¿sí? Porque tiene una fórmula para determinarse. Entonces le va a escribir el jefe de ventas a Norma y le va a decir: para este mes necesito 500 cuadernos rayados de tal característica y de tal referencia. Y con eso se llena el contrato marco, porque ellos no hacen un contrato para cada pedido, sería muy engorroso. Tienen un contrato marco y determinan la prestación con comunicaciones periódicas. Entonces, tenemos las dimensiones físicas de una prestación, que son, cuando recae sobre una cosa, será volumen, masa, cantidad. Esas deben estar determinadas o serán determinables. Hay otra dimensión, que es la calidad de la cosa. La calidad de la cosa, muchas veces no me refiero a que esté en buen estado o en mal estado, me refiero a las características técnicas de la cosa. Hay unas que son más apreciadas, más finas, otras más ordinarias, ¿sí? A veces las partes guardan silencio sobre esa calidad intrínseca de la cosa, que es diferente a la funcionalidad de la cosa, o sea, todo tiene que estar en buen estado. Pero hay unas, si hablamos de papas, por ejemplo, hay unas que tienen unas características genéticas mucho más valoradas en el mercado que otras, ¿cierto? Los frijoles, ¿cierto? Y todas esas especies tienen unas modificaciones genéticas que hacen que unas sean mucho más finas que otras. Unos restaurantes compran ciertos alimentos de cierta calidad y otros compran otra más ordinaria, ¿sí? Entonces, si la obligación recae sobre frijoles, sobre papas, y no se dijo qué calidad eran, sino simplemente papas, frijoles, pero se dijo la cantidad, la cantidad sí tiene que estar determinada o determinable. En caso de que lo que no esté totalmente descrito sea la calidad de la cosa, ¿ustedes creen que eso acarrearía la invalidez de la prestación por no estar determinada? No. Hay una fórmula y es el artículo 1566 del Código Civil. El artículo 1566 del Código Civil llena el vacío que las partes hubieran podido tener en cuanto a la calidad, no a la cantidad. Cuando falta la cantidad o el peso o el volumen de la cosa y no hay una fórmula para determinarlo, sí sería inválida por estar indeterminado. Pero si no está determinada la calidad, sí la norma suple el silencio de las partes. ¿Qué nos dice? Cuando no se diga la cantidad. Pero fuerte para que te escuchen hasta atrás. Pérdida de las cosas debidas por obligaciones de género. En la obligación de género, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún. Sí, 1566. Pérdida de cosas debidas por obligación de género. En la obligación de género, el acreedor no puede pedir determinantemente ningún individuo y el ¿Escuchar atrás? No. Más duro. Pérdida de las cosas debidas por obligaciones de género. En la obligación de género, el acreedor no puede pedir determinantemente ningún individuo y el deudor queda libre de ella, entregando a cualquier individuo del género, con tal de que sea de una calidad a la menos mediana. La parte que nos interesa es la última. Menos mediana. Que el deudor siempre se libera entregando una cantidad de individuos cuando recae sobre géneros, cuando recae sobre una obligación de género, una cantidad de cosas, la cantidad pactada de ese género que se pactó en una calidad a lo menos media o mediana, de manera que él se libera pagando con esa calidad y el acreedor no le podrá exigir que hubiera entregado unos bienes de mejor calidad. Esto es cuando guardaron silencio las partes en el acto jurídico, porque cuando especificaron, pues serán las que hayan dicho ellos en el negocio jurídico. Pero si guardaron silencio, se presumirá que las partes se obligaron a pagar unos bienes de género que sean de calidad al menos mediana. Entonces, cuando quedó ese silencio en el contrato, el proveedor va a pagar con unas papas R12 sabaneras, que son la del cumbre que se come en Bogotá, ¿sí? Y se las entregué y dice: pero ¿por qué no me dio estas otras que son más finas? Por decir un ejemplo, la de R4, no se estoy inventando, ¿sí? Si aquí hay un papicultor, no se come bravo, ¿sí? Que yo no sé eso. Entonces él dice: no, porque no pactamos una calidad determinada, sino simplemente dijimos que 20 bultos de papa, ¿sí? Entonces yo me libero pagando la mediana, la promedio que en la región se consume, ¿sí? Hay otro ejemplo de la indeterminación o determinación. Entonces cuando se guardó silencio en cuanto tanto no de la cantidad sino de la calidad,
no hay problema, ¿sí? Hay una norma que lo suple. Hay otro ejemplo y es el 1867, que es el artículo 1867, habla del contrato de compraventa cuando una persona vende las cosas que le pertenecen o que están en su patrimonio. Entonces hay un caso en que puede haber una indeterminación de la prestación y por eso no sería válida la prestación. ¿Cuál es ese ejemplo que nos trae? Fuerte para que también escuchen. Es nula la venta de todos los bienes Sí, atrás es presentes. mejor, sí, para que de atrás para adelante. Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros o de unos y otros. Bueno, cuando dice la venta de los bienes presentes y futuros de una persona, ¿qué son los bienes presentes y futuros de una persona? El patrimonio. Eso es lo mismo que decir yo le vendo el patrimonio a usted, mi patrimonio, todo lo que lo compone, eso es nulo. Sería equivalente a vender el patrimonio, que es una universalidad jurídica, ¿cierto? Primero, no lo puedo hacer porque es personalísimo ese atributo de la personalidad. Y segundo, porque no estoy diciendo, después va a decir, porque no estoy diciendo que estoy vendiendo. ¿Sí? Sí. Ya se venda el total o una cuota, pero será válida la venta de todas las especies, términos y cantidades que se designen por escritura pública, aunque se entienda cuando el vendedor posea o espera adquirir, por tal no comprenda objetos ilícitos. Entonces, en conclusión, ¿puedo vender todo lo que me pertenece? Sí, claro. Pero ¿cuándo no sería válida esa venta? Bueno, cuando sean cosas ilícitas, sí, pero Cuando sea de manera general. cuando lo digo de manera general, yo no puedo decir, otra vez me olvidó su nombre. Yo no le puedo decir a Ramiro, le vendo todos los bienes que yo poseo, tanto presentes como futuros, los que adquiera, hasta tal fecha, en tanta plata, o un porcentaje de ellos, o el 50% de todos los bienes que me pertenecen y me pertenezcan hasta el 31 de diciembre de este año. Yo no puedo hacer eso. Porque hay una indeterminación, no se sabe, para el derecho habría una incertidumbre de qué está vendiendo, ¿sí? Entonces habría además de que me estoy refiriendo de manera tácita como una especie de venta de patrimonio, que eso no se puede porque es un atributo personalísimo, también habría un margen de incertidumbre grande, porque entonces eso incluye la corbata y la camisa, pues como van acá, no. Pero fíjense que en teoría sí, pero el sentido común dice que no. Y en el derecho debe haber certeza en las relaciones, ¿cierto? No debe ser que lo que el sentido común o lo que no. Entonces, mientras que si yo discrimino todas, incluyendo la camisa y la corbata, pueden ser objeto de, nadie va a decir, ay, la dignidad suya, pero es que yo puedo atentar contra mi dignidad, ¿sí? Nadie lo puede impedir, ¿sí? Entonces, si están determinadas todas las cosas presentes y futuras por escritura pública, se puede hacer. Y si me quiero ir a crear en la calle, esta noche lo hago, ¿sí? O sea, el problema no es que yo venda todo, el problema es que tiene que haber determinación. En la donación hay un artículo similar que dice lo mismo, que dice que no se permite donar el patrimonio de una persona, pero será válida la donación de todos los bienes, así sean presentes o futuros de la persona, con tal de que por escritura pública determine cuáles son. Entonces, ahí hay un caso que vale la pena como interpretación tratar, y es, si en la escritura pública, yo ya leyendo ese artículo digo, negocio entre Ramiro y yo por escritura pública, ¿sí? Comprende objeto de toda la venta, y empiezo a mencionar hasta el 100, ¿sí? Porque quiero quedarme sin nada, para que se siente eso, ¿sí? Y después digo, hombre, pero yo quiero quedarme sin nada y de pronto se me olvidó algo. Entonces digo aquí, y todas las demás que tenga, que hagan parte de mi patrimonio en este momento. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué es nulo? Generalizar su patrimonio. Esta parte se entiende como no escrita. Entonces solamente entraría lo que esté determinado. ¿Listo? Pero no conllevaría a la nulidad o a la invalidez de todo el acto, ¿sí? Sino solamente de esta parte, ¿sí? Se entenderá como más que una nulidad o una inexistencia, ¿sí? De esa consideración. Bueno, otra cosa, es que hay muchas cositas, ¿sí? Que por decir uno queda mucho, y antes de que entremos ya en cosas más específicas de cada parte, pero tenemos también que está claro qué es dar, está claro qué es hacer y qué es no hacer.
Claro. Bueno, vámonos a los sujetos. Bueno, en los sujetos, ¿quién puede ser sujeto de una obligación? Entonces, todo el que es sujeto de derecho, ¿sí? ¿Y quién es sujeto de derecho? Todo el que tenga personalidad jurídica. No, mismo capa. Bueno, es una consecuencia, ¿sí? La capacidad es un atributo de la personalidad. Todo el que tenga personalidad jurídica. Entonces yo me pregunto, ¿quién tiene personalidad jurídica? Para el derecho, ¿quién tiene personalidad jurídica? No, falso. Todas las personas naturales. Todas las personas naturales, no solo los mayores de edad. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que una cosa es que, además, yo pregunto, ¿toda persona humana tiene personalidad jurídica y tiene capacidad? No necesariamente, no. Sí, toda tiene capacidad. Pero Exactamente. Capacidad sí tiene, porque si no tuviera capacidad no podría contraer derechos y obligaciones, y todos pueden contraer derechos y obligaciones. La capacidad no, había personas en alguna época de la historia, y en Colombia la hubo hace 200 años y un poquito más, que no tenían capacidad. ¿Quiénes eran? Los esclavos. ¿Y quiénes más? No, las mujeres sí tuvieron capacidad de gozo. ¿Sí? los enfermos mentales, Ellos también, no. Los esclavos, porque los esclavos no eran personas sino cosas. ¿Sí? Y a quienes se les decretaba como pena como pena accesoria en una condena penal la muerte civil. ¿Sí? Era una pena accesoria. Entonces, cuando a uno se le decretaba la muerte civil, se le extinguía la personalidad jurídica, no obstante uno seguía viviendo y culiando. ¿Sí? Entonces, eso era como ser un paria, ¿sí? En la India. Quiere decir, usted ya no puede tener capacidad de gozo, usted no puede adquirir nada. ¿Sí? Entonces, ¿me cierra? ¿O tiene? ¿Podemos abrir la ventana? ¿Está haciendo calor? Sí. Pueden abrir un poquito de eso para que no entre ruido. ¿Listo? Entonces, todas las personas naturales tienen capacidad de gozo, tienen personalidad jurídica, por lo tanto, todas pueden ser acreedores y deudores, así tengan 2 días de nacidas. ¿Sí? Pueden ser acreedores o deudores. ¿Sí? Lo que no tendrán es capacidad de ejercicio y por eso tendrán que hacerse representar por quien tenga la patria potestad o quien sea su guardador. ¿Sí? Es diferente. Entonces la pregunta es, a veces esto parece unas preguntas ociosas, pero uno si no tiene claro esos detalles a veces por ahí es que se cometen errores. Entonces uno dice, todos los que sean personas naturales. Entonces uno dice, ¿quién es persona natural? ¿Quién es persona natural? Todos los individuos de la especie humana. ¿Y desde cuándo se nace? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando muere. Pero entonces uno dice, ¿y para qué pregunta tanto? Pero es que a veces es importante. ¿Y cuándo se entiende que se nace? ¿Sí? Cuando se desprende de la madre totalmente y se respira siquiera un instante, ¿cierto? En ese momento adquiere personalidad jurídica y capacidad de gozo. Y puede ser un sujeto de derecho y puede ser sujeto de una obligación, tanto activo como pasivo. Y ahora, ¿hasta cuándo muere? ¿Cierto? ¿Cuándo muere? Cuando cesa tu actividad el tallo cerebral y la... Exacto. Eso se llama la muerte encefálica. ¿Sí? Porque alguien dice, pues cuando se muere es cuando deja la piel del corazón. No. La muerte es un proceso que dura más o menos entre 2 y 3 horas. Por eso la muerte no es un instante. Entonces es importante no anticiparse a la muerte ni tampoco irse demasiado después de la muerte para considerar que se extinguió la personalidad jurídica sin saber en qué instante, por qué razón. Porque puede pasar que hayan cesado algunas funciones metabólicas de la persona y se considere que ya se extinguió su personalidad jurídica y la persona todavía pueda ser reversible el estado. Y entonces, ¿cómo hicimos para considerar que no tuvo personalidad jurídica y después sí, como si hubiera resucitado? ¿Sí? Entonces tenemos que estar seguros. Lo segundo que puede pasar,
Si nosotros esperamos a que haya una cesación de todas las funciones vitales completamente, perdemos la posibilidad de la donación de órganos. Entonces tenemos que saber en qué instante específico se le considera la muerte, y no es cuando muere la persona totalmente, porque cuando se produce la muerte encefálica hay otros órganos que todavía tienen función celular. Por lo tanto, la persona en sentido estricto todavía no ha terminado de morir, ¿sí? Pero para el derecho se produce la extinción, se me olvidó la palabra, disolución de la personalidad jurídica en el momento que se produce la muerte encefálica, ¿sí? Cuando cesa la actividad encefálica. ¿Listo? Entonces tenemos la persona natural. ¿Quién más? La persona jurídica, que es una ficción y que nace a partir de qué momento, cuando se constituye por escritura pública. No es necesario registrarlo para que exista, puede existir, ya no se llama así, pero sigue siendo una especie de persona jurídica irregular, ¿sí? Pero es persona jurídica a pesar de eso. Y hasta cuando en los estatutos se cumpla el plazo fijado para la persona jurídica o se cumple el objeto al que estaba sujeto la existencia de la persona jurídica, o cuando se reúnan en un acto los socios o accionistas o asociados para hacer un acto de disolución de la persona jurídica, o cuando por alguna sanción administrativa se decrete la extinción de la personalidad jurídica, pero siempre y cuando quede ejecutoriado ese acto administrativo, ¿sí? Listo. ¿Y qué otro? Esto no lo vamos a volver a... Sí, muy bien. Claro que no, claro que yo creo que no. Ellos son... Los nasciturus tienen un estatus intermedio, porque nasciturus es un ser humano, pero no es persona, porque ni se ha separado completamente ni ha respirado un instante. Él tiene derechos eventuales, pero esos derechos eventuales sí podrían recaer sobre derechos personales. ¿Por extensión de la mano? No, el nasciturus, ¿cuándo tiene una importancia jurídica el nasciturus? Cuando es un hijo póstumo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando es hijo póstumo, quedan en suspenso sus derechos, porque no se sabe si va a ser viable o no va a ser viable, ¿cierto? Si es viable, quiere decir que va a ser persona y por lo tanto tiene derecho a heredar, ¿cierto? Y si no es viable, se reputa que nunca existió, ¿cierto? Porque o no se separó completamente de la madre, o no respiró siquiera un instante ninguna de las dos, ¿sí? Entonces se reputa que nunca existió, ¿sí? Entonces está en un estado de dependencia, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencia tiene? Que el padre que falleció, el padre póstumo, dejó un patrimonio en el cual había cosas, bienes y derechos, entre los cuales puede haber derechos de crédito, ¿cierto? Entonces eventualmente podría ser heredero ese derecho de crédito a título, entonces tendríamos el derecho a título universal, ¿cierto? Sobre esos derechos, que cuando se nazca y sea viable él y se le adjudiquen, pues sería a título singular, ¿cierto? Sería acreedor. Entonces, se va a esperar a que el nasciturus se sepa si es viable o no para abrir esa sucesión. Ese es el caso. Y si llegó a ser persona, tiene derecho, pero tendría derecho como persona, no como nasciturus. ¿Ves? Tiene derechos eventuales. Quiere decir, se espera, y si no nació... Es como una protección. Sí, una protección. Se dice, un momentico, todavía no habrá esa herencia. Ese proceso de sucesión todavía no se puede adelantar hasta que no se sepa si nace vivo o no nace vivo, ¿sí? Ese es el estado. Entonces, él digamos lo que tiene unos derechos eventuales, no obstante no ser sujeto de derechos, ¿sí? Es más bien objeto de un derecho porque todavía no se ha separado la madre. Hay una mezcolanza. ¿Qué otro? Los consorcios. Muy bien. ¿Quiénes son los consorcios? Los consorcios son agrupación de personas jurídicas, sí, para un determinado fin. Muy bien. Las agrupaciones de personas jurídicas para un determinado fin. Por ejemplo, todos los que están construyendo las carreteras de cuarta generación normalmente tendrán que ser consorcios, porque eso tiene una dificultad técnica, operativa, administrativa, logística demasiado grande. Son megaproyectos, como por ejemplo un metro subterráneo. Entonces, una sola empresa no tiene la infraestructura para hacer eso. Entonces, normalmente los que se presentan a la licitación son uniones de empresas, pero como consorcios.
También hay otras que se llaman uniones temporales, pero esas sí cada una tiene su propia autonomía y responde en la medida que individualmente. Pero los consorcios son agrupaciones de personas jurídicas y obran como una unidad. Y a veces el consorcio podría, incluso el consorcio es el contratista, podría ser acreedor y deudor. Y recae sobre los bienes de los asociados dentro de su patrimonio. Cuando hay alguna actividad civil, el patrimonio de ellos mismos cae sobre ese. De quienes integran el consorcio entran por el patrimonio del consorcio. O sea, no hay una distinción entre quienes lo integran y el consorcio. Mientras que en las uniones temporales sí lo hay. Cada uno va por aparte, entonces se agruparon para presentarse a la licitación y dividirse o repartirse las funciones de trabajo. Pero cada uno conserva su unidad y su autonomía interna, ¿no? Mientras que el consorcio es como si por un momento se fusionaran las personas jurídicas. ¿Listo? Y hay otro más. Muy bien, el patrimonio autónomo. Que ya saben qué es, ¿cierto? El patrimonio autónomo es la consecuencia del contrato de fiducia mercantil en virtud del cual una persona le entrega un bien o un activo a una sociedad fiduciaria que es un experto en administración para que obtenga las mayores rentas y réditos posibles, pero cuando le hace entrega, ese bien o activo sale del patrimonio de quien era propietario, pero no entra en el de la sociedad fiduciaria, sino que con él se conforma un patrimonio autónomo que tiene personalidad jurídica. Es decir, que tanto sustancial como procesalmente puede actuar. Entonces, puede ser acreedor o deudor, puede ser propietario, de hecho lo es, por eso fue que se consideró patrimonio autónomo para separar los bienes del patrimonio de quien era su propietario y de quien va a ser el administrador, que es la sociedad fiduciaria. Y ese patrimonio puede ser acreedor o deudor, es propietario de unos bienes y adicionalmente puede ser demandante o demandado en un proceso. Es un patrimonio. Perdón, ¿ese patrimonio autónomo tiene personalidad jurídica? Tiene personalidad jurídica, que tiene la un hijo. Es como si, por eso es que es una persona. Como para también O se un adhiere interés. a la persona que lo está No. administrando. Entonces, mira, Lo representa aquí está, la aquí persona está. que lo está administrando. No, aquí está una persona que es propietario de un activo y no sabe qué hacer con él porque le está haciendo mucho Eso se da con los pasivos pensionales. Que gane valor. y entonces él tiene su patrimonio, ¿cierto? Hay un experto que se llama sociedad fiduciaria que también tiene su patrimonio para su funcionamiento, ¿cierto? Entonces él quiere sacar este activo de su patrimonio para entregárselo a la sociedad fiduciaria para que lo administre y le saque las mayores rentas, porque este es un profesional de la inversión, mientras que él no tiene conocimiento de las inversiones para maximizar su activo. Entonces, por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y otras leyes, no permiten que este activo entre al patrimonio de la sociedad fiduciaria, porque habría una confusión entre el patrimonio que proviene del ahorro del público y su propio patrimonio de funcionamiento, y podría pasar que se preste para que pase algo como lo de DMG, que lo utilicen con otros fines y no para los fines para los cuales está afectado, y cuando los terceros que tengan derecho para ejecutarlo también tendrían derecho a ejecutar los bienes que ellos tienen para la administración. Entonces lo que se hace es formar un patrimonio autónomo con esa cosa, que sale del patrimonio de su anterior propietario y nunca ingresa al de la sociedad fiduciaria, sino que se conforma un patrimonio autónomo que tiene personalidad jurídica. Eso es lo interesante. ¿Cuál es esa? Eso sería un fideicomiso. Un fideicomiso. Muy bien. Pero perdón, ¿eso lo representa quién? ¿El que dio el patrimonio o el que lo recibió? Entonces, el patrimonio autónomo, normalmente el propietario le da la autorización a la sociedad financiera para que realice todo tipo de actos y lo represente. ¿Listo? Es que se da, doctor, también en las empresas liquidadas del Estado utilizan los patrimonios de la, para el pago pensional para los pasivos. ¿Listo? Entonces el patrimonio autónomo también es un sujeto de derecho. Pues esto lo digo como para que cuando digamos acreedor y deudor no se imaginen solamente personas naturales y jurídicas, ¿no? Listo, esa es una precisión. ¿Qué otra tenemos? La responsabilidad. ¿Se acuerdan de la definición de Valencia Sea? Que la comparamos con la del derecho romano. Ah, pero antes de eso me faltaba un punto. Bueno, ya saben qué es débito, ya saben qué es responsabilidad.
pero creo que no les hice una pregunta que vale la pena analizar. ¿Todas las obligaciones tienen débito y responsabilidad o habrá algunas que tengan solo uno de esos dos elementos? ¿O podrá haber alguna, y otra pregunta más que se me ocurrió, o podrá haber alguna que no tenga ninguno? Débito y responsabilidad. Entonces, ambas. ¿Qué más? Ambas. ¿Qué más le compras? Ambas, sí, ambas. Bueno, el 97% ambas, pero hay una que otra que no, ¿sí? Entonces vamos a hablar de cuáles. Entonces, pero digámoslo analíticamente, bueno, ¿qué implicaría analíticamente que tenga débito y no tenga responsabilidad? No hay quien lo exija, pero debe. Lo debe naturales. Muy bien, esa. Las obligaciones naturales. Es un tipo de obligación bastante peculiar porque hay débito, pero no hay responsabilidad. Obviamente las obligaciones naturales son una pequeña minoría, ¿no? ¿Cuál es la obligación natural? Entonces atrás, por favor, que me lean rápidamente, que nos lean el artículo 1527. Entonces fíjense, tiene débito, pero no hay responsabilidad. Por eso es que muchos tratadistas se confundieron, muchos doctrinantes dijeron, si eso tiene débito y no tiene responsabilidad, sería una obligación, pero no en sentido jurídico, ¿cierto? Se parecen a las obligaciones de la moral, que si usted las paga, es porque quiere hacerlo de conciencia, pero no hay un elemento que lo constriña o el elemento coercitivo para poderlo ejecutar, forzadamente. ¿Qué dice el 1527? Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Listo, hasta ahí. Entonces, ¿las obligaciones son civiles o meramente naturales? Civiles son las que dan derecho para exigir su cumplimiento. ¿Qué nos está diciendo en palabras comunes? Muy bien, que las obligaciones civiles son las que constan de débito y responsabilidad, ¿cierto? Porque son obligaciones, quiere decir tiene que haber un débito y además dan derecho para exigir su cumplimiento. Listo, y entonces ¿qué más dice? Naturales, las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ello. Entonces escuchen bien, naturales las que no dan derecho a exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ello. Le pago, entonces ¿qué? Porque no tenía la responsabilidad, entonces me tiene que volver la plata, ya la pagué, ya. Si yo debo 10.000 a Jairo, pero no tengo los documentos que consta que yo los debo, pero yo los pago, si el pago es válido. Sí, eso es lo que dice, pero que pagadas autorizan, ¿a quién autorizan? Al acreedor, para retener lo dado o pagado en razón de ellas. Y esa en razón de ellas me está hablando de que hay una causa para el pago, ¿cierto? ¿Y cuál es? Un débito. Porque si no dijera en razón de ellas, diría simplemente sería un error, un pago de lo no debido, ¿cierto? Y un pago de lo no debido precisamente no tiene una causa ese pago, ¿cierto? Porque no hay una obligación preexistente. Por lo tanto, no otorga derecho para retener lo dado o pagado, porque es en razón de nada, sino que ahí hay un pago de lo no debido y hay una posibilidad de hacer una acción de reembolso que se llama acción reembolso, que es la acción de reembolso de lo no debido, cuando se paga por error, ¿sí? Pero en cambio aquí sí hay una causa, lo que no hubiera el derecho para exigir su cumplimiento, pero una vez cumplidas autorizan para que el acreedor retenga lo dado. En otras palabras, sería como el impuesto ahorita de los carros que los que ya pagaron les tienen que reintegrar el dinero. no, precisamente aquí no hay reintegro, porque el pago es válido. Lo que no había era cómo exigírselo al deudor. ¿Es claro? Como el ejemplo cuando no hay título. Como antes que prestaba la palabra. Sí, por ejemplo, ¿cómo ejecuto yo a Ramiro? ¿Cómo me ejecuta mejor Ramiro a mí? Si él me prestó 30 millones, pero estábamos en un bar y entonces fue chévere, nos pasó yo al bolsillo y le dije, hermano, yo lo aprecio mucho, yo no lo voy a dejar, estoy colgado, ¿sí? Y nunca más le quise firmar nada después cuando ya empezó a asustarse y eso es como mucho hablar, ¿sí?
Entonces, ¿la obligación existe, sí o no? Sí. ¿Por qué existe la obligación? Porque te entregan Porque el contrato de mutuo se perfecciona con la entrega de la cosa. Y la cosa era una suma de dinero que él me entregó, en ese momento se perfeccionó el contrato. Pero él, ¿cómo me va sin prueba a ejecutar? Muy bien, ese es uno de los casos. Entonces inició un proceso declarativo y por falta de prueba no prospera. Entonces no tiene cómo exigir. Y si yo se lo pago y después me doy cuenta de que no tenía cómo ejecutar, le digo, Ramiro, devuélveme la plata aquí, eso no era una obligación, ¿sí? Y usted me dice, no, eso fue un pago válido, ¿sí? A pesar de que no tenía yo cómo ejecutarlo, ¿sí? Ese es un caso. Entonces, vamos a ver 4 casos, pero más adelante se los menciono nada más. Primero, uno es ese que miramos. Cuando en un juicio no se logró demostrar la existencia de la obligación por falta de prueba, de manera que el juez que diera la sentencia un proceso que Ramiro interpuso para que se le declarara en un proceso la existencia de la obligación, diría, no se accede a las pretensiones del demandante por falta de prueba. Eso es diferente a decir, se demostró la inexistencia, no, simplemente no prosperó por falta de prueba. Y después yo se los pago, de manera que es una obligación natural, ¿sí? Hay otro caso que es los incapaces relativos. Cuando yo contraigo una obligación con los incapaces relativos, por ejemplo, le compro a un menor de 17 años una moto y resulta que le pagué el precio y él no me realizó la transferencia del dominio de la moto. Entonces, técnicamente, ¿cómo lo ejecuto? No hay forma, porque primero, él no podría ser demandado en un proceso, ¿sí? Segundo, habría una vicio de nulidad relativa que hace que la obligación pueda ser declarada nula. Entonces, por lo tanto, no se puede ejecutar. Y lo único que él tendría que hacer es restituir o reembolsar hasta el monto en que se enriqueció, según las normas del derecho de familia. Cuando se obliga a un menor de edad por sí mismo, es un acto que genera la nulidad, cuando se declara judicialmente la nulidad, y a diferencia de si fuera la nulidad con una persona capaz, con capacidad de ejercicio, cuando la persona es un incapaz, solamente tiene que reembolsar hasta el momento en que se enriqueció. Entonces, si él demuestra que con eso pagó unos gastos hospitalarios, con eso pagó una enyesada y con eso comió que no tenía mercado, entonces yo le digo, pues devuélveme lo que le sobró, ¿sí? Mientras que si no fuera un menor de edad, le podría decir, devuélvame todo, ¿sí? Y los perjuicios, ¿sí? Entonces otro caso es cuando las obligaciones civiles, ¿cuáles son las civiles? Las que tienen débito y responsabilidad. La obligación civil se extingue por prescripción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay manera de ejecutarlo? No, pero uno dice la obligación, fíjense, la obligación, y así lo dice el código, se extinguió por prescripción, así se dice, pero en el fondo eso no es tan cierto, porque lo que caducó o prescribió fue la acción de cobro, ¿sí? No la acción de cobro, o sea, la acción procesal, ¿sí? La obligación no ha muerto, lo que pasa es que la acción procesal caducó, ¿sí? Entonces, si la acción ejecutiva ya prescribió, porque al final del código dice unos términos generales de prescripción y dice que la acción ejecutiva prescribió en 5 años. Entonces yo tengo un título que tiene más de 5 años y entonces eso no quiere decir que la obligación se volvió inexistente, sino que no lo puede ejecutar ese título porque prescribió, ¿sí? Entonces, si a pesar de haber prescrito, yo puedo tomar varias decisiones. Una es, aún así, demandar en un proceso ejecutivo, ¿cierto? Con el título prescrito. Que toca alegarla. Sí, pero fíjense que sería más bien uno declarativo para que se declara que hubo un enriquecimiento sin justa causa. Pero yo podría ejecutar esa obligación, entonces, demandando ese título que ya está prescrito, y el juez no podría declarar la prescripción oficiosamente, porque la prescripción, la nulidad relativa y la caducidad son excepciones que solamente puede declarar la parte interesada. No pueden ser declaradas de oficio, pero tiene toda la posibilidad el demandado deudor de decir, eso no, si te llegaran a liberar el mandamiento de pago, dice presento recurso contra el mandamiento de pago porque el título ejecutivo estaba prescrito, listo, ¿sí?
Entonces fíjense que no está llamado a prosperar un proceso ejecutivo con un título que está prescrito, ¿sí? Entonces si paga él, bien sea dentro del proceso porque renuncia a la prescripción o por fuera del proceso porque aún así se declaró la prescripción, va y le paga una obligación natural porque no había acción para ejecutarla. ¿Sí ven que tiene lógica? Hay débito pero no hay responsabilidad, a menos que él quiera pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque renunció tácitamente a la prescripción, ¿sí? Pero fue en su conciencia que decidió pagar. Y la otra es cuando, eso lo vieron en negocio jurídico y si no, siempre me armo un lío explicando, que es, ustedes se acuerdan de los contratos que son consensuales, reales y solemnes, ¿cierto? Y dentro de los solemnes, que son los que la ley establece alguna solemnidad o formalidad especial para su perfeccionamiento, están unas solemnidades que son sustanciales y otras que son unas formales, ¿sí? O también se le dice formalidad ad solemnitatem y otra ad solemnitatem y ad substantiam actus, ¿sí? Ad substantiam actus y ad solemnitatem. Las que se dicen ad substantiam actus son formalidades sustanciales y hay otras que son simplemente formalidades solemnes, ¿sí? ¿Eso no lo vieron en negocio jurídico? Sí. Entonces me ahorro la explicación porque esta manera se le recalienta el cerebro. Entonces, cuando la formalidad, ejemplo de formalidad que era simplemente no solemne, no sustancial sino solemne, ¿cuál sería? Quiere decir que no afecta a la naturaleza del acto o contrato, sino afecta a la calidad de una de las partes o a cualquier otro aspecto del negocio. Creo que no todos saben lo que es esa solemnidad, ¿cierto? ¿No? Bueno, un repaso rápido. Los contratos que son solemnes son aquellos que el legislador establece una formalidad, ritualismo o solemnidad específica para el perfeccionamiento de esos actos o contratos, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de solemnidades dependiendo de qué fue lo que el legislador miró para establecer esa solemnidad, porque no siempre es lo mismo, estableció una solemnidad por distintas razones, ¿sí? En algunos casos el legislador consideró que ese acto era trascendental para la vida económica de la sociedad, para el tráfico económico. Entonces dijo, ese acto es tan importante que como requisito va a poner una solemnidad sin la cual el acto no podría existir. Cuando esa solemnidad se pone en consideración de la naturaleza de ese acto, como es la compraventa de bienes sujetos a registro, cuando la compraventa de inmuebles no es ni consensual ni verbal, ¿sí? No podría ser ni en un escrito privado, tiene que estar cualificada una solemnidad que conste por escritura pública. ¿Por qué? Porque la naturaleza del acto o contrato es tan importante que hay que darle una fe pública especial a ese acto, ¿sí? Mientras que cuando yo compro un paquete de papas lo puedo hacer verbalmente, ¿sí? Incluso por conducta concluyente, ¿sí? Lo cojo, le doy la plata y me voy, ¿sí? O simplemente por escritura privada, puedo comprar o vender algunos bienes, pero los inmuebles solamente por escritura pública. Quiere decir, ¿qué es lo que miró el legislador ahí? La naturaleza de ese acto, ¿sí? Y por lo tanto, si no se lleva a cabo la solemnidad, la consecuencia ¿cuál es? Que el acto se vuelve inexistente, ¿sí? Si yo celebro verbalmente o por escrito privado un contrato de compraventa sobre un inmueble, eso es como si no existiera como tal paro grave, ¿sí? Que no existía, ¿sí? Eso no existe por el derecho, ¿sí? Mientras que, ¿hasta ahí voy claro o no? O sea, ese acto es tan importante que si no es por escritura no existe, ¿sí? La consecuencia es esa. ¿Y por qué es tan importante? Porque el mismo acto es lo que le parece importante al legislador. Mientras que hay otras solemnidades que no son en atención al mismo acto o contrato, sino, por ejemplo, a la calidad de alguna de las partes, ¿sí? Hay que hacer una solemnidad porque hay una de las partes que tiene una calidad especial. Por ejemplo, los pupilos, ¿sí? Los pupilos, cuando son parte de un contrato, son unas partes que merecen, que miro yo, de protección, ¿cierto? No estoy mirando al acto, estoy mirando una de las partes, ¿sí? Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué formalidad es necesaria en un contrato de compraventa sobre bienes del pupilo? Si bien licencia judicial. Que se pide una licencia judicial porque podría ocurrir que ese negocio se haga en detrimento de los intereses del pupilo, ¿sí? Cosa que no hacen los papás.
Los padres no tienen que pedir licencia judicial, los guardadores sí, porque los guardadores no son padres biológicos, por lo tanto podrían tener mala fe, ¿cierto? Y además que ahí hay una cantidad importante del patrimonio del juego, ¿sí? Que tiene que haber claridad de que es el interés del futuro ese negocio y no una malversación de pronto del guardador. Como cuando el bien está con afectación a venir, también toca por medio de asesinar a los padres. Sí. Entonces, ¿qué pasa con ese ejemplo que pusimos? Que si por alguna razón no se lleva a cabo esa formalidad de solicitar la licencia judicial, sino se vende así nomás, entonces, ¿qué formalidad se incumplió? La solemne, no la sustancial, ¿cierto? Entonces, no miraba al negocio, sino a una de las partes. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que el negocio sí nace. Porque no era una formalidad solemne, quiero decir. Perdón, es que esta hora es muy sustancial, ¿sí? no era una formalidad sustancial, no estaba mirada en atención del acto contrato. El acto contrato se realizó, porque la que dependía, la sustancial, en este caso la escritura pública, se cumplió, ¿cierto? No se cumplió otra que era un poco menos importante, aunque también era importante, que era asegurar a una de las partes de su calidad que tenía especial. Entonces el negocio nace, pero nace con un vicio de nulidad relativo, ¿sí? Entonces, perfectamente el día de mañana alguien podría pedir que se revoque a ese guardador y pedir que se declare nulidad ese acto porque falta la licencia judicial, ¿cierto? Sería una mala gestión del guardador y fuera de todo podría cargar la nulidad de ese acto porque falta una de las solemnidades, ¿cierto? Sin embargo nació, pero nació con un vicio. Cuando falta una formalidad sustancial, actos, no hay nada que hacer, o sea, eso no tiene como, es inexistente, o sea, no se puede ni ratificar de ninguna manera, ¿sí? Pero cuando falta una formalidad solemne, sí el acto puede llegar a generar unas obligaciones que a pesar de que tiene un vicio de nulidad, si el pupilo llegara a tener plena capacidad de ejercicio, podría ratificar ese acto mediante el pago, ¿sí? Y en ese caso estaría pagando una obligación natural. ¿Por qué? Porque jurídicamente yo estaría exigiendo algo que es similar al incapaz relativo, ¿se acuerdan? Algo que está viciado en nulidad, yo no lo puedo exigir porque da derecho a pedir la nulidad, pero si la persona tiene la plena capacidad y lo quiere ejecutar, está ejecutando una prestación que jurídicamente tendría muchos problemas para exigirse forzadamente. ¿Sí me explico? Entonces, por eso digo que me meto en líos cuando me pongo a explicar eso. Bueno, y la otra, hay 4 ejemplos, y la otra es, se me olvidó, ¿cuál es la otra? ¿Cuál nos falta? Porque sí. Con menor de edad por prescripción o con Falta, pero mira el artículo. ¿Qué dice el artículo 1527? Avísenme cuando falten 10 minutos que me emociono y me quedo. Creo que ya dimos unas 4, ¿será? Sí. ¿Hay 4? Sí, esas son las 4. Entonces está la que no fue reconocida en juicio por falta de prueba. Si se paga, se está pagando un débito que no tenía responsabilidad. Segundo, la adquirida por incapaces relativos, ¿cierto? Yo no tengo como exigirle un incapaz relativo con el que contraje obligación forzadamente que me cumpla. Entonces, si él me cumple después de que adquiere la plena capacidad de ejercicio, pues será un pago válido, a pesar de que el acto tenía un vicio cuando nació. Las que están extinguidas de acción por prescripción. Y la cuarta es la que proceden de actos. Se les voy a leer tal cual la explicación mía fue afortunada. Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado o impuesto por testamento que no ha sido otorgado en debida forma. Por eso digo que solamente las que se violó la formalidad solemne y no la sustancial, porque si no ni siquiera habría existido, ¿sí? No habría nacido un débito siquiera, ¿sí? Listo. Y ahora miramos, entonces existe
vínculos jurídicos que tienen débito y no tienen responsabilidad, que es el caso de la obligación natural, y sin embargo, fíjense que es una obligación que tiene los elementos esenciales. Es válida, ¿por qué? Porque tiene sujetos, tiene vínculo, aun cuando el vínculo solo tenga una de las dos partes, y tiene una prestación que cumple los requisitos de la prestación, ¿sí? Y ahora pensemos en una responsabilidad sin débito. Entonces, analíticamente, ¿qué significa decir que hay responsabilidad sin débito? En palabras responsabilidad, pero en palabras comunes y corrientes de la calle, ¿qué significa? puedo exigir. No hay responsabilidad. Hay responsabilidad. Lo que no hay es débito. No hay límite de cuantía. No, si la puedo exigir es porque la puede pagar. ¿Sí? Puede ejecutar la cámara que lo pague. Entonces, ¿qué significa que no hay débito pero sí hay responsabilidad? No hay nada que ver. Pero puede cobrar, pero ¿qué cobra? A ver, veamos. No hay una conducta a la cual se haya obligado el deudor. Y sin embargo, ¿qué pasa? Se puede exigir el pago de algo. O sea, no debo y sí respondo. ¿Sí? No. La responsabilidad. Sí, ¿quién lo dijo? El fiador. Sí. Entonces hay responsabilidad sin débito, pero fíjense que estos son casos aislados, pero es importante que lo sepan. ¿Qué es la fianza? Que está en el artículo 2361. ¿Qué dice el artículo 2361? Leámoslo por atrás. La La fianza. fianza es una obligación accesoria. Fuerte que escuchamos. La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte si el deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. Entonces, expliquémoslo. Es una obligación accesoria. ¿Qué significa que es accesoria? Principal. Que está ligada a otra que es principal. ¿Y cuál es la principal? Entonces la principal, recuérdame su nombre. Daniel y... Entonces, Daniel es acreedor de Jairo, ¿sí? De 100 millones. ¿Sí? Jairo le da a Daniel 100 millones, por lo tanto Daniel es acreedor de Jairo de 100 millones, ¿cierto? Entonces, esta es una obligación principal, porque subsiste por sí mismo, no necesita nada más para subsistir, ¿cierto? Pero luego yo hablo con Daniel y celebro un contrato de fianza con él, y le digo, Daniel, yo me obligo a que si Jairo no paga los 100 millones, yo los pago. Entonces, ¿es accesoria la mía? Sí. Porque depende de otra que es principal. De manera, ¿y por qué depende de otra que es principal? Porque si esa se llegara a extinguir por pago, por prescripción o por la razón que sea, la mía automáticamente se extingue porque yo estoy garantizando el pago en el caso de que esta obligación siga viva y no se pague, ¿sí? Pero si se extingue, yo puedo decir, a mí no me puede cobrar una obligación que ya no existe, ¿sí? Corre la misma suerte. Corre la misma suerte. Y entonces, ¿qué más dice? En virtud es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena. en virtud de la cual una o más personas, en este caso una que soy yo, responden de una obligación ajena, que es la obligación de Jairo. ¿En caso de qué? Comprometiéndose para que con el acreedor cumplirla en todo o parte. ¿El acreedor quién es? Daniel. Sí. Comprometiéndose. Para cumplirla en todo o aparte, si el deudor principal no la cumple. Si el deudor principal, en realidad la palabra principal sobra, porque el deudor es él. Yo no soy deudor secundario. Es que vamos a que Bueno, pero ahí lo que les quiero decir es una cosa. El codeudor no es garante. ¿Sí? El codeudor es un deudor. Por lo tanto, el codeudor tiene una obligación principal, por lo tanto, el deudor tiene débito y tiene responsabilidad. El que no tiene débito es el fiador, porque yo no le debo 100 millones a Daniel. ¿Sí? El que se los debe es Jairo, ¿cierto? Yo simplemente respondo por esos 100 millones en caso de que el débito no lo cumpla, el que es el que lo quiere. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, no debo
pero le respondo, ¿sí? No debo porque no soy parte de esa obligación principal. Simplemente me obligué accesoriamente a responder en caso de que el deudor no pague. ¿Listo? Entonces existe débito sin responsabilidad y también existe responsabilidad sin débito, pero por excepción. Miremos, la mayoría de obligaciones no tienen esos. Entonces, en el caso de que yo sea fiador, Daniel tiene, ¿qué tiene Daniel? Tiene un débito con Jairo. ¿Y qué más tiene con Jairo? Tiene responsabilidad con Jairo. ¿Y conmigo tiene? No. Responsabilidad. Entonces tiene un débito, hay un débito y hay dos responsabilidades. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que está reforzada esa obligación. Quiere decir, una persona le debe, pero tiene dos patrimonios a los cuales ejecutar. Entonces por eso es reforzada la garantía. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el patrimonio del deudor sirve de garantía general? En caso de que no se cumpla el débito, aquí son la garantía de un deudor y de un fiador, ¿sí? Son dos patrimonios. ¿Listo? Una pregunta. Qué pena. Por ejemplo, en este ejemplo que se coloca, si son dos los que van a responder por la deuda que adquirió. Dos fiadores. Dos fiadores. Por ejemplo, una deuda con un banco. Notifican a uno de los fiadores para que se haga cargo de la deuda, ¿cierto? Si yo conocí un caso cercano. Solamente uno de los fiadores respondió por esa deuda. Ese fiador uno puede repetir o cobrarle la cuota aparte, no sé cómo se llame, al otro que está obligado. Sí, eso depende en el contrato de fianza, cómo se llama obligado. Porque hay una figura que se llama fiador solidario, ¿sí? En que quiere decir, somos tres fiadores, pero cada uno de nosotros nos comprometemos a responder por el total. Entonces, en ese caso, si yo pagué, yo tendría que irle a reclamar a ellos dos mi parte, porque yo antes me obligué a la totalidad, igual que cada uno de ellos dos. Mientras que si yo, en el mismo artículo de 1361 dice, obligándose a pagar todo o parte, ¿cierto? Si yo digo, yo soy fiador del 30%, él es del 30% y el otro del 40%, ¿sí? Entonces, si yo pago todo, ahí me metería en un lío, porque pagué más allá de lo que debo. Entonces los demás me van a decir, eso no es problema mío, entonces me tocaría pedirle al que me devuelva y decir, bueno, yo con mucho gusto te devuelvo, pero cuando ellos me paguen, ¿sí? Porque yo no voy a quedar desprotegido. Entonces me metí en un lío, entonces imagínense lo que es un proceso de pago de lo no debido, ¿sí? Sí, el banco le hizo exigir la deuda a uno solo. Por eso depende cómo fue el contrato. Absolvente. Depende porque normalmente los bancos siempre buscan reforzarse lo más que puedan. Entonces ellos van a pedir fiadores solidarios que firmen y la gente normalmente no le dice, sino que yo te hago el favor, tranquilo, ¿sí? No, porque decir en qué condiciones te hago el favor es como ser un poco antipático, ¿sí? Pero es mejor, ¿sí? Entonces de pronto digo, cada uno de nosotros se obliga como fiador solidario. Entonces ahí la palabra solidario fue la que lo mató, ¿sí? Porque no establecieron cuotas, sino que cada uno al que tuviera le caía por el todo, ¿sí? Listo. Bueno, nos quedan poquitos minutos para hablar de historia, ¿sí? Entonces, la responsabilidad según la definición de Valencia sea sobre qué recae. ¿Sobre qué? No, sí, claro, es la posibilidad de exigir la prestación por parte del acreedor cuando no se cumple el débito. Pero ¿sobre qué recae esa responsabilidad? Sobre el patrimonio, genéricamente sobre el patrimonio, por las garantías que se den, pero genéricamente sobre el patrimonio. Pero entonces, eso que suena muy normal y muy obvio, no lo es tanto, ¿sí? O no lo era, o no lo fue tanto, fue fruto de un desarrollo histórico y de unas conquistas importantísimas. Hay tres etapas en el derecho romano, ustedes que son amantes del derecho romano, que es en el periodo arcaico. Vamos a hablar cómo se ejecutaba, sobre qué recaía la responsabilidad del deudor en el derecho romano. En el periodo arcaico empieza desde la fundación de Roma en el siglo VII a.C. hasta el siglo II después de Cristo, ¿sí? Entonces el derecho estaba en la ley de las 12 tablas, que es del 450 a.C. Y yo les hablé de la mano sin niexio. Ahí era donde estaba previsto el procedimiento de la mano sin niexio. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasaba? Le da derecho a
tomar al deudor en su persona, venderlo en 3 plazas de mercado como esclavo, y si no lo vendía, darle la muerte. ¿Sí? Y a menos que apareciera la figura que vimos del Bindex, ¿cierto? Quiere decir que la responsabilidad es como. Actualmente, ¿cómo es la responsabilidad? Me lo dijeron muy bien. ¿Cómo es la responsabilidad? Patrimonial. Recae sobre el patrimonio del deudor, que es el artículo, ¿se acuerdan? 2488 y 2492, y la última parte de la definición de Valencia sea, ¿cierto? Para lo cual el deudor entrega en garantía la prenda, los bienes presentes y futuros, ¿cierto? Ese es el patrimonio que, en un sentido figurado, es como si entregara o dispusiera el deudor para que lo ejecute en el caso de que no cumpla, ¿cierto? En todas las obligaciones. Entonces, hubo una segunda etapa en Roma, que fue en el siglo II después de Cristo, en el que se estableció un precio por abstenerse de la venganza de la mano, porque la mano sin inicio es una venganza, ¿cierto? Por no pago. Entonces se estableció una posibilidad de acudir a una figura que se llamaba la composición, y con la composición se fijaba, con la gens de la persona deudora, se fijaba una compensación económica por el no pago. Entonces, para renunciar a la acción de la mano siniexio. Y la mano siniexio siguió existiendo en esta etapa, pero solamente cuando no se lograba una composición. O sea, era subsidiaria, ya no era principal, ¿sí? O sea, el deudor podía terminar en la mano siniexio, pero si no se lograba un acuerdo con la gens para el pago de ese débito que no se había satisfecho a tiempo, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Y ahí la tercera etapa, que es, ¿se acuerdan que yo les hablé de la ley Poetería Papiria? Se la nombré, la ley Poetería Papiria. Es un poco antes, es de la época de la República, al final. 326 después de Cristo. En el 323 después de Cristo se expidió esta ley, la ley Poetería Papiria, y esa ley derogó, ahora sí, el procedimiento de la mano siniexio. Entonces, este año, simplemente se los digo como historia para que vean que esto es una conquista, que la responsabilidad sea patrimonial, es una conquista del mundo occidental, que se dio en el año 326 después de Cristo. A partir de ese año, con la ley Poetería Papiria, se abolió el procedimiento de la mano siniexio. Quiere decir que la mano siniexio, a pesar de que existió la composición, seguía existiendo como mecanismo alternativo de ejecución de los deudores, de las obligaciones del deudor, y a pesar de que había una vía patrimonial para llegar a un acuerdo frente al incumplimiento, se podía ejecutar la mano siniexio si no prosperaba la composición. ¿Claro? Pero había otra opción, ¿Cómo? al menos había otra opción. Había otra opción que era principal, y ya si no tenía resultado, venía la mano siniexio. Aquí quedó abolida la mano siniexio. Y esto fue una conquista porque hoy en día la responsabilidad de nosotros como deudores es simplemente patrimonial. Y si no logran ejecutar la deuda de nuestro patrimonio, pues entonces la deuda quedará insoluta, reservándose la acreedora a denunciar bienes futuros que obtengan, ¿sí? Y si no queremos que ninguno esté a nuestro nombre, pues entonces quedará esperando, ¿sí? Pero ya no respondemos personalmente, sino patrimonialmente. Entonces esto de la responsabilidad es muy importante, por eso no hay que pasarlo por alto cuando dice la responsabilidad recae en el patrimonio del deudor, y eso está en el artículo 2488, y fue fruto de una evolución histórica y de una conquista de la sociedad. El mercader de Venecia, ¿lo han leído o visto la película? Trata de un deudor al que el acreedor lo ejecutó cortándole la carne de su cuerpo y vendiéndole en la plaza de mercado hasta obtener que es recuperar el precio de la deuda. Ese es un ejemplo de la responsabilidad personal. Ya no existe la responsabilidad personal. Y por eso la Constitución dice no habrá prisión por deudas. Y hay quien se pregunta ¿y por qué tanto papá que le debe alimentos al hijo en la cárcel? No hay prisión por deudas. Porque no está preso por ser deudor. Está preso por un delito contra un bien jurídico tutelado penalmente, que es la inexistencia alimentaria, que es poner en riesgo la salud y la estabilidad del niño, ¿cierto? Pero no es por deudor, porque coincida la figura de deudor es la figura delincuente en este caso, ¿cierto?
pero no es la razón de ser deudor, sino de poner en riesgo un bien jurídico que son los menores. ¿Sí? Listo, ¿qué más? Creo que no me quedó más por decir. Gracias. Bueno, entonces lo que me quedó por decir es muy juicioso. Jairo muy juicioso se dio cuenta que yo había dejado en la fotocopiadora las normas. Entonces dejé las normas que les puede servir y está la letra más grande, pero les sugeriría que cuando las saquen pidan que se les den una carpeta de presentación para que no se les falle, cuando la metan a una maleta arrugada, ¿sí? Las pueden rayar y subrayar. Este es el paquete, voy a anotarlo. Nosotros tenemos el 217, que son las normas. Y de paso para algunos es más fácil andar con esto que con el código civil. Hay otra lectura, aquí ya azul. Y hay otra que es la 219, que es para el fin de semana. Miren, es poquito. Por lado y lado, pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojas. No, ni siquiera 6. 6 hojas por lado y lado. Pero lean el fin de semana porque nosotros todavía pues hemos dicho cosas muy generales, pero entramos en materia duro la otra semana. ¿Sí? Entonces, ¿y si les puede parecer complejo y si esto no está claro? Bueno, en estos, señor, sí, es de este libro. En estos 5 minutos les digo otra cosa como para que el cerebro se llene más de información. Bueno, de pronto todavía para dañarle la clase a quien sí. Para que no le pongamos mucha atención al profesor de laboral porque ya está saturado. Dos cositas. Hay un equívoco común que sucede en la gente y es que confunde obligación con contrato, ¿cierto? Una cosa es el contrato, otra cosa es la obligación. Y hay quienes confunden obligación con prestación, ¿sí? Entonces vamos a aclarar ese concepto en unos minutos. ¿Qué es contrato? Contrato es un acto, muy bien, un acto que sirve de fuente para crear obligaciones. Y su objetivo no es únicamente crear obligaciones, porque los contratos ¿para qué más sirven? Para modificar o para extinguir, ¿cierto? Obligaciones, pero generalmente lo que hacen es crear obligaciones. Entonces el contrato es el acto que le da vida a las obligaciones. Por eso, ¿qué naturaleza tiene un contrato? Fuente de obligaciones, ¿cierto? Es la fuente. Entonces tenemos el contrato, que es el acto que le da vida a obligaciones. Y el contrato es un acto que tiene un contenido, ¿cierto? Y el contenido del contrato, ¿qué es en todos los casos? No importa cuál sea el contrato. No, ¿qué contiene? No, pues esas son las partes del contrato, pero la parte relevante son las obligaciones, ¿cierto? Entonces, hay una relación de fuente a objeto, ¿cierto? Este es el continente, este es el contenido, ¿sí? ¿Listo? Y las obligaciones que tienen. ¿Qué contienen? ¿Cuál es el objeto de la obligación? Tiene una prestación. Tienen prestaciones. Entonces, el contrato contiene obligaciones y las obligaciones contienen prestaciones. ¿Listo? Este es el acto generador de obligaciones y este es el contenido de las obligaciones. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nacen las obligaciones. Ese es un tema que vamos a ver en el segundo corte con detenimiento. Pero ¿de dónde pueden nacer las obligaciones? Ya dijimos una forma, ¿cierto? De la Entonces, responsabilidad. las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? El contrato, el cuasicontrato. Listo, entonces el Código Civil en el artículo 1494. La ley. Por eso es importante que vengan a clase y estudien, porque es que uno a veces mira el código y lo que hace es confundirse más que aprender. Dice que 1494, el Código Civil dice: las obligaciones nacen del contrato, del cuasicontrato, del delito, del cuasidelito y de la ley. La responsabilidad. Contractual y extracontractual. Pues ahí están clasificadas en el cuadrito, pero el artículo lo dice así. Entonces ¿de dónde viene esa clasificación de contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito? Viene de las institutas de Gallo, también es del derecho romano.
que es un libro del Corpus Juris Civilis, ¿se acuerdan? Derechos humanos. Y ojalá la vieran de 9 y 15 a 10, en ese número que es, perdón, Derecho Romano. Entonces uno de los libros eran las Institutas de Gallo, y cada uno de los libros del Código, del Corpus Juris Civilis, dentro de las cuales está el Digesto, las Institutas de Justiniano y las novelas. ¿No les dijeron eso? Cada una tenía una finalidad, una época y una función. Las Institutas de Gallo era un profesor del siglo II después de Cristo. Entonces, las clases alguien las transcribió, ¿sí? De Gallo. Entonces Gallo enseñaba que la fuente era el contrato y el delito, y habló también del cuasi contrato, ¿sí? Y después de añadir otros del cuasi delito, ¿sí? Pero entonces esas fuentes lo que hacen es enredar más que aclarar, ¿sí? Un concepto de contrato es claro, un concepto de delito es claro, ¿cierto? Pero el cuasi contrato son unas figuras que el Código Civil agrupó que no tienen nada que ver con un contrato. Entonces lo que hace es ser equívoco el término cuasi contrato. ¿Qué es el cuasi contrato para el Código Civil? El pago de lo no debido, la agencia oficiosa y la comunidad. Eso primero, ¿qué tiene que ver entre sí? Nada, ¿cierto? Como decía Jaime Garzón, parece el Congreso que es una agrupación de personas, animales y cosas, ¿sí? No tienen nada que ver entre sí. Entonces no podría agruparse bajo un mismo nombre de cuasi-contrato. Fuera de todo no tiene nada que ver con un contrato, porque el cuasi-contrato sería como cerca de un contrato. El pago de lo no debido es cuando yo le pago a Ramiro por error porque me lo encontré en las escaleras y pensé que no era Ramiro sino era Pedro, y que era el que yo le debía 200.000 y se los entregué. ¿Eso tiene que ver con un contrato con Ramiro? No, precisamente es un error, ¿sí? Eso no tiene que ver con un contrato. La agencia oficiosa sí es cuando una persona oficiosamente desempeña una función a nombre de otro esperando que lo ratifique para que recaigan en él los negocios, las consecuencias jurídicas de los negocios que realizó, o recaerían en la cabeza del sapo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene que ver con un contrato, no porque quien se dice ser agente de alguien, ese alguien ni está enterado, ¿sí? Después es que se va a enterar y lo puede ratificar. Y la comunidad es una forma de ejercicio del derecho de dominio, ¿recuerdan? Que cuando se ejerce en común y prohibido por dos o más personas, por cuotas o partes a prorrogar, ¿sí? No tiene nada que ver. Entonces nosotros vamos a agruparlo así simplemente, ¿listo? Primera fuente son todos, lo que vieron en el semestre pasado, todas las manifestaciones de voluntad encaminadas directa y reflexivamente a obligarse, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Negocio jurídico. Sí, todo lo que resulta negocios jurídicos, ¿sí? Entonces, actos o negocios jurídicos. Quiere decir, todos los actos de la conducta humana que están encaminados reflexivo y conscientemente a que la persona se obligue, ¿sí? Ejemplos, cualquiera. Compra-venta. La compra-venta. Cuando alguien se realiza el acto de compra-venta, está realizando un acto encaminado a obligarse, ¿cierto? Listo. ¿Qué otros? Hay otras conductas humanas que no son actos, sino son hechos. Muy bien, ¿por qué? Porque son conductas que no persiguen una finalidad, pero que resultan generando efectos jurídicos. Ese es un contrato, ¿sí? Un accidente. Los accidentes. ¿Quién se va a accidentar con ganas? Quiero contraer obligaciones que nadie se quiere obligar conmigo. ¡Pam! ¿Sí? Nadie. ¿Cómo? Cuando alguien asesina a alguien, ¿qué pasa? O lo lesiona. Se genera en su cabeza el débito de indemnizarlo a él o a sus deudos, ¿sí? Y él lo mató con interés de obligarse, no, seguramente no, ¿cierto? Pudo haber sido culposo dolosamente, pero persiguiendo otro interés. Pero sin embargo, es una conducta humana que no es consciente y reflexivamente encaminada a obligarse, pero que genera obligación. ¿Listo? Esos van a ser los dos grandes, y el tercero es la ley, ¿sí? Porque no sabemos dónde dejar eso de la agencia oficiosa, dónde dejar el pago de lo no debido, dónde dejar las obligaciones reales como la que tienen cualquiera de ustedes por ser propietario de un apartamento en propiedad horizontal de pagar las cuotas de administración. No sabemos cómo meterlo, porque la ley dice, ¿sí? Es más claro y más fácil estas tres, ¿sí? Listo, ya. Gracias por su atención. Ya con eso empezamos con todo el próximo miércoles.